Muy queridos hermanos en Cristo Jesús, Rey del universo. En el día de hoy, 25 de mayo, se recuerdan los 210 años del movimiento de mayo de 1810. Y digo movimiento de mayo porque no tuvo nada que ver con una revolución. Lamentablemente, la falsificación de la historia argentina, la tergiversación de la historia patria con inocultables objetivos políticos, culturales y sociales, realizados en primer lugar, llevados adelante en primer lugar por el liberalismo de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, han sido continuados luego por el marxismo, hasta llegar, obviamente, a la actualidad. Y se sigue diciendo que lo que sucedió en mayo de 1810 fue una revolución populista, democrática, liberal, antijerárquica, antimilitar, antihispánica, y que lo religioso, lo católico, no tuvo absolutamente nada que ver en esa intervención, o no tuvo nada que ver en el protagonismo. Justamente el liberalismo transformó mayo de 1810 en uno de los episodios fundamentales, esenciales, de lo que luego ellos mismos denominaron la historia oficial. Por ello, luego de una importante cantidad de estudios rectificadores de esta tergiversación, de esta falsificación, de una importante cantidad de estudios que refutaron de una manera inapelable esta mentira histórica llevada adelante por el revisionismo histórico argentino, bien nacionalista y católico. Podemos decir expresamente que lo que sucedió hace 210 años atrás fue un movimiento jerárquico, un movimiento integrador, es cierto, un movimiento que tuvo una característica militar, también diría aristocrática, no oligárquica, sino eminentemente aristocrática, realizada por los mejores de la sociedad, realizada por aquellos que verdaderamente representaban las necesidades e intenciones, inclusive también del pueblo, e inclusive también fue un movimiento católico. Así que lo que voy a intentar hacer es una cronología de los hechos más importantes y fundamentales que se fueron dando para poder observar cómo se fue produciendo ese desarrollo histórico que llevó justamente a la formación del primer gobierno patrio. Y entonces luego poder sacar conclusiones lo más fidedignas y veraces posibles sobre este tan particular tema, porque el hecho histórico que estamos intentando retratar y que estamos conmemorando y recordando es muy importante, es fundamental en nuestra historia, tenerlo bien presente y conocer la veracidad de ese hecho y el proceso que justamente terminó siendo una especie de trampolín para que justamente se estableciera el primer gobierno patrio y no precisamente el inicio de la historia argentina, el inicio de la historia patria, como nos siguen mintiendo tantos liberales como marxistas. Bueno, comenzando con ese proceso, que trataremos de hacer breve, como dije, en sus partes principales, podríamos comenzar con lo que sucedía en Europa. En la Europa de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que lo que sucede justamente en el viejo continente va a tener, por supuesto, obviamente, repercusiones importantes en el Virreinato del Río de la Plata y más precisamente en Buenos Aires. A fines del siglo XVIII, como sabemos, se produjo la Revolución Francesa,
en el año 1789. Bueno, esta revolución va a imponer el terror de manera sistemática, provocando un verdadero genocidio en el pueblo francés. Entre 1789 y 1799 hubo más de 2 millones de personas asesinadas en Francia, particularmente este genocidio en la región de la Vendée. Pero también estuvieron, claro está, como distinguiéndose de alguna forma, si se puede decir así, los asesinatos de los reyes mismos, como Luis XVI y su esposa María Antonieta, los ultrajes, las torturas y las posteriores atroces muertes de nobles, de sacerdotes, de religiosas, e inclusive también de los mismos impulsores iniciales de la revolución, que se autodenominaba de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Bueno, en 1799 aparece aparece públicamente un personaje muy particular entre los militares franceses, que a través de un golpe de Estado del 18 de febrero de ese año, se va a poner al frente de Francia y va a terminar, podemos decir, con esa orgía de sangre. Ese personaje se llamaba Napoleón Bonaparte, que por sucesivas victorias militares va a llegar a convertirse en emperador de Francia en el año 1804. Entre 1805 y 1807, Napoleón Bonaparte, derrotando a todos sus enemigos, más particularmente a Inglaterra, se va a declarar como el emperador de Europa, ¿no? Como el dueño de Europa. Y a través de lo que se denominó la Paz de Tilsit, que es un lugar fronterizo del este de Europa, fronterizo con Rusia, va a determinar invadir una nación que los franceses desde hace mucho tiempo atrás, o sea, reyes franceses anteriores a Napoleón Bonaparte, tenían la intención de invadir, tomar y posesionarse justamente de ese país que había sido siempre su archirrival y que siempre los había derrotado, y que ahora Napoleón Bonaparte tenía la inmensa posibilidad de poder invadirlo y apropiarse de ese territorio. Estamos hablando, obviamente, de España, ¿no? Napoleón Bonaparte invade primero Portugal, que era justamente aliada de Inglaterra, y entonces de allí, justificándose de esa forma, invade España. ¿Qué pasaba en España en ese momento? Bueno, el rey era un perfecto inútil, pobre, ¿no? Se llamaba Carlos IV, y quien verdaderamente gobernaba era su esposa, Luisa de Parma, y, tengo que decirlo así, el amante de Luisa de Parma, que vivía junto con, la, con la reina y con el rey, o sea, los tres allí viviendo en la misma casa. Ese personaje se llamaba Manuel Godoy, que era ministro de gobierno de los españoles en aquel tiempo, y este Manuel Godoy, aparte de ser el amante de Luisa de Parma, tenía una política completamente favorable a Napoleón Bonaparte y va a hacer todo lo posible para que Napoleón Bonaparte pueda, como efectivamente lo hizo, invadir España. Carlos IV no dijo ni hizo absolutamente nada. Por supuesto que Luisa de Parma estaba completamente de acuerdo con las decisiones de Manuel Godoy. Esta situación completamente irregular, triste, lamentable, que estaba pasando España en ese momento, va a provocar un amotinamiento del hijo mayor de Luisa de Parma y de Carlos IV, que era justamente el príncipe Fernando, le decían el príncipe de la paz. Bueno, era otro inútil este personaje también, muy parecido en la forma de ser a su padre, pero se amotina en Aranjuez junto con un grupo de seguidores
y va a obtener que su padre, su débil padre, abdique la corona a favor de él. Y el 18 de marzo de 1808 va a ser nombrado como Fernando VII. Encima le van a colocar el nombre de Fernando VII o la denominación de Fernando VII el Deseado. Bueno, todo esto que estoy comentando va a quedar absolutamente sin efecto por la intervención directa de Napoleón Bonaparte, que en Bayona, al sur de Francia, en abril de 1808, va a reunir tanto a Carlos IV como a Fernando VII, los va a hacer reconciliar y luego va a lograr que Carlos se retracte de su abdicación, de que Fernando acepte tal retractación y que los dos le puedan entregar serena y tranquilamente la corona de España. Por eso esa reunión entre estos tres personajes se denominó la farsa de Bayona. Luego, digamos que Napoleón Bonaparte los envió a un lugar bien recóndito de Francia, a un castillo en Valenciennes, donde estos dos personajes parece ser la pasaban realmente muy bien, sin preocuparse por el glorioso y valeroso pueblo español. Bien, o sea, sus reyes habían traicionado a España y le habían entregado entonces, digamos, la corona a Napoleón Bonaparte. Esto se denominó la farsa de Bayona. Inmediatamente Napoleón Bonaparte, que tenía también muchas cosas para hacer, porque él no era simplemente, o no quería ser simplemente el rey de España, sino el emperador de Europa, va digamos, a llamar a su hermano, que era príncipe de Nápoles en ese momento, José Bonaparte, que luego va a ser conocido por los mismos españoles como Pepe Botella, por su afición a las bebidas blancas, no precisamente al agua o a la soda, ¿no? Este muchacho que pocas veces estaba lúcido va a ser justamente dirigido como una especie de títere por su hermano Napoleón Bonaparte. Y esto va a ser una humillante y vergonzosa aceptación del poder de Napoleón Bonaparte con respecto a España. O sea, José Bonaparte era un auténtico y verdadero usurpador de la corona. Ante esto, los españoles se rebelaron. Comienza la rebelión en Madrid el 2 de mayo de 1808, que luego, casi inmediatamente, se extiende a toda España en contra de la Francia revolucionaria. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles? Simplemente continuar con sus leyes, porque la legislación española, particularmente la legislación del siglo de oro de España, del siglo XVI, decía, expresaba que en una circunstancia excepcional, como era justamente esta, ante la usurpación de la corona, y entonces caducaba justamente de manera legal la autoridad del monarca español, y si había sido usurpado, entonces ese poder iba directamente hacia las juntas de gobierno que se organizaran en la península. Justamente se organizaron juntas de gobierno que recibieron el poder de los municipios, así en Galicia, en Sevilla, en Asturias, en Valencia, en Murcia. Mientras tanto, los españoles se habían organizado militarmente, no simplemente había sido una rebelión o una insurrección, y luchaban braviamente contra los franceses, contra el ejército imperial francés o revolucionario francés. Por ejemplo, en julio de 1808, simplemente para dar una mención, va a haber un triunfo excepcional, sensacional de los españoles en Bailén, y allí va a actuar un joven oficial llamado José Francisco de San Martín y Matorras, que va a recibir directamente una condecoración por el valor en combate en el mismo lugar del combate, ¿no? En el mismo lugar en el que se produjo, como decía, ese triunfo sensacional, excepcional, de los españoles sobre los franceses en Bailén. Se forma entonces en Aranjuez para poder, digamos, centralizar los trabajos y las actividades de todas las juntas de gobierno,
se va a formar en Aranjuez la Suprema Junta Central Gubernativa, que va a mandar en nombre de Fernando VII. Y entonces los españoles, con toda esta situación terriblemente excepcional, tan problemática ante la invasión de su propio territorio, se organizan políticamente de acuerdo a la legislación española del siglo XVI. Bueno, ¿qué pasaba en Buenos Aires? ¿Cómo recibe Buenos Aires esto? ¿Cómo recibe todo esto que acabo de comentar el virreinato del Río de la Plata? La guerra de los españoles contra Francia va a encender los ánimos contra Napoleón Bonaparte y la Francia revolucionaria. Desde el principio, podemos decir, desde el mismo origen, el pueblo rioplatense, más particularmente el pueblo porteño, se oponía absolutamente a Napoleón Bonaparte y a la Francia revolucionaria, como así también a las consecuencias de la Revolución Francesa. Y eso está perfectamente documentado justamente por los mismos testimonios de la época. Y esto ha sido una de las grandes mentiras del liberalismo, hacer relacionar o coincidir la supuesta Revolución de Mayo con la Revolución Francesa. Absolutamente nada que ver. Justamente por eso, porque existían ánimos muy opuestos a Napoleón Bonaparte, a Francia y a la Revolución, se va a provocar una creciente suspicacia contra Santiago de Liniers, que era de origen francés, pero que era el virrey interino en ese momento y aparte un héroe de las invasiones inglesas, ¿no? Se va a provocar un enfrentamiento entre Santiago de Liniers con el Cabildo y con Martín de Álzaga, que había sido el otro gran héroe de las invasiones inglesas y que se oponía directamente a Liniers por, o sea, digamos, se oponía a Liniers sospechándolo justamente de su connivencia con los franceses. El 12 de agosto de 1808, Liniers hace jurar lealtad a Fernando VII como rey legítimo y de esa manera tratar de blanquear su propia situación, su propia circunstancia, públicamente al pueblo porteño y a todo el virreinato, ¿no? De todas maneras, Álzaga seguía sin confiar en Liniers y va a preparar una revolución que va a estallar el 1 de enero de 1809. Bueno, esta revolución va a ser disuelta pacíficamente, pero con firmeza, por aquel personaje que, por lo menos en ese momento, era reconocido como el líder, el auténtico líder del pueblo porteño. Estoy hablando del jefe de patricios, el teniente coronel Cornelio Saavedra. Ante esta situación, Liniers, que podía haber tranquilamente fusilado a Álzaga y a todos aquellos que habían realizado esa revolución, ese amotinamiento contra su propia autoridad, va a deportar a los principales cabecillas a Carmen de Patagones, de donde los va a terminar rescatando Francisco Javier de Lío, español, que era gobernador de Montevideo. Volviendo a España, ¿qué estaba sucediendo en la península? La Junta de Gobierno de Aranjuez, que como habíamos dicho era la Suprema Junta Central Gubernativa, se va a trasladar a Sevilla con el mismo nombre, ¿no? Pero ante el incontenible avance de Napoleón Bonaparte, porque ya Napoleón había vuelto para ese momento a la península, a España, y lideraba el ejército francés, y bueno, y la verdad que realizaba u obtenía triunfos tras triunfo a nivel militar, por supuesto, e inclusive también logrando hasta increíble ciertas alianzas con algunos grupos de españoles, con algunos municipios. Ante ese incontenible avance de Napoleón Bonaparte,
la Junta Central de Sevilla se va a disolver. Y esto fue a principios de 1810. Se mantuvo por muy poco tiempo una Junta Suprema en Sevilla que ya directamente no mantenía el principio de autoridad. O sea, que estamos diciendo que el principio de autoridad, el principio del poder monárquico, había desaparecido en España. ¿Y qué es lo que decía la legislación española ante ese caso absolutamente excepcional? Si efectivamente había desaparecido el poder y la autoridad del monarca español, como así también había desaparecido, digamos, el poder o la representación de ese poder en la Suprema Junta Central, en el lugar en donde se encontraba en España, ¿a dónde se dirigía entonces ese poder? ¿En quién caía ese poder? En juntas que se organizaran, obviamente, fuera de España y en los lugares que España también reconocía, no como colonia, sino como territorios, prácticamente inclusive nacionales, como podía ser cualquier lugar de España, como provincias españolas de ultramar que formaban parte, claro está, del Imperio Español. O sea que América tenía la inmensa oportunidad de mantener el poder de la corona española a través de la formación de juntas. Bueno, bien, eso es lo que decía la legislación de ese momento. Y los rioplatenses entendieron muy bien esta circunstancia, esta situación, y así efectivamente la llevaron adelante.